La ciudad de Dante, Miguel Ángel, Rafael y Leonardo da Vinci es uno de los mejores destinos culturales del mundo. Es la capital y la ciudad más poblada de la región de Toscana. Fue la cuna del Renacimiento y la capital mundial del arte en el siglo XV. Cuenta con uno de los centros históricos más importantes y con algunos de los museos más famosos del mundo. Conozcamos en esta lista qué hacer en esta maravillosa ciudad italiana. Catedral de Santa Maria del Fiore. La Catedral de Florencia se ubica en la Piazza del Duomo. Su construcción comenzó a fines del siglo XIII bajo diseño de Arnolfo di Cambio, un afamado arquitecto y escultor amante del estilo gótico. Es una de las iglesias más grandes de la cristiandad con sus 160 metros de longitud. La altura interior de la cúpula es de 100 metros. Además, es un símbolo de la riqueza y el poder de la capital toscana durante los siglos XIII y XIV. Su nombre se deriva del lirio, el símbolo de Florencia, y antiguo nombre del pueblo llamado Fiorenza. La entrada a la catedral es gratuita, pero podés ascender a la cúpula por 20 euros. Campanario de Giotto. Este es el esbelto campanario de la Catedral de Florencia. Está considerado uno de los más bellos de Italia gracias a su armonioso colorido y sus cuidadas proporciones. La torre posee un revestimiento de mármol blanco, verde y rojo, similar al de la catedral, además de fantásticos bajorrelieves y copias de estatuas de santos en la zona superior. Las originales se pueden ver en el Museo de la Ópera del Duomo. Fue construido por Giotto una gran parte y después de su muerte por Talenti. Para llegar hasta la parte alta se deben subir sus 414 escalones, pero todo se ve recompensado al obtener las vistas desde sus 84 metros de altura. Su costo de entrada es de 20 euros. Battistero di San Giovanni. El triángulo de tesoros de la Plaza del Duomo lo completa el Battistero di San Giovanni, el edificio más antiguo de la plaza. Lo más destacado de este edificio octogonal, revestido de mármol blanco y verde, son sus 3 conjuntos de puertas de bronce, que a pesar de ser copias, su valor artístico es enorme, sobre todo la Puerta del Paraíso, realizada por Lorenzo Ghiberti durante 26 años, que posee una representación del Antiguo Testamento. Las puertas originales se guardaron en el Museo de la Ópera del Duomo. La entrada a su única sala es de 4 euros y permite apreciar los fantásticos mosaicos bizantinos dorados de la cúpula. Ponte Vecchio. Gracias a sus casas y tiendas colgantes, el Ponte Vecchio es uno de los puentes más famosos del mundo y hace de Florencia una de sus típicas postales. Además, es el puente de piedra más antiguo de Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial fue el único de los puentes de Florencia que no fue destruido por las tropas alemanas. En el siglo XV y XVI, sus tiendas estuvieron ocupadas por carniceros hasta que la corte se mudó en sus cercanías y ordenó cerrarlas por el mal olor. Desde entonces han sido ocupadas por joyeros y orfebres. El Ponte Vecchio cruza el río Arno que conecta el centro histórico con el barrio de Oltrarno, una de las zonas más interesantes de Florencia. Piazza della Signora. Este amplio museo al aire libre fue el centro de la vida cívica y política de Florencia en la época medieval. Tiene varios puntos de interés, empezando por la increíble Loggia dei Lanzi, que alberga estatuas como la de Perseo con la cabeza de Medusa. También se encuentra la estatua ecuestre de Cosme I y la fuente de Neptuno. Pero sin dudas, la joya en esta plaza es el Palazzo Vecchio, residencia de la poderosa familia Medici hasta que se trasladaron al Palacio Pitti. Del exterior destaca su textura y su torre de 94 metros. En su entrada se encuentra la copia del David de Miguel Ángel. En su interior, los frescos de Sala del Cinquecento. Iglesia de Santa Maria Novella. La Basílica de Santa Maria Novella es una de las iglesias más importantes de Florencia y se ubica en su parte antigua, en la plaza que lleva el mismo nombre. Fue construida durante 80 años por los monjes dominicos, terminando con la consagración en 1420. Un dato curioso es que la fachada de la iglesia también se utilizaba para realizar mediciones astronómicas. De hecho, a sus lados se encuentran una armilla para determinar los días del solsticio y del equinoccio y un reloj de sol. El interior se destaca por el crucifijo de Giotto y los frescos de los maestros góticos y del primer Renacimiento. Piazzale Michelangelo. Esta plaza se ubica en lo alto de la meseta al sur del río Arno y es uno de los mejores miradores de Florencia. Desde su cima podés contemplar la ciudad en todo su esplendor.
En ella podemos encontrar un restaurante, cafetería y también una réplica en bronce del David de Miguel Ángel. Al atardecer es el momento en el que más personas se concentran para apreciar las vistas, pero las mejores fotos se suelen tomar a la mañana. Para llegar, las líneas 2 y 13 son las que permiten llevarnos hasta ahí, o bien a través de un camino desde la orilla sur del río Arno. Jardines de Boboli. Antiguo parque privado de los Medici. Cuando la familia compró el Palacio Pitti en 1550, este parque abarcaba solo una pequeña parte que con el tiempo se fue extendiendo. Hoy en día los jardines de Boboli son los más grandes y famosos de Florencia. En 1766 fue abierto al público. En sus 45.000 metros cuadrados encontrarás estatuas, fuentes, lagos y grutas. Y si querés recorrerlos completamente, vas a tener que dedicarles al menos 2 o 3 horas. Su costo es de 10 euros desde marzo hasta octubre, de 6 euros desde noviembre hasta febrero y gratuito el primer domingo del mes. Piazza e Iglesia Santa Croce. Esta plaza rectangular con elegantes palacios del siglo XVI está dominada por la iglesia Santa Croce junto a la estatua de Dante Alighieri, el gran poeta florentino, autor de la Divina Comedia. Fue creada para contener a las multitudes de fieles que escuchaban los sermones de los frailes franciscanos. La iglesia es una de las más bellas y majestuosas de Florencia, famosa no solo por sus frescos y esculturas, sino por ser el lugar de entierro de ilustres personalidades de la historia italiana, como Galileo, Miguel Ángel y Maquiavelo. Su forma la convirtió en el lugar ideal para albergar justas caballerescas y competiciones populares como el fútbol histórico florentino, que sigue celebrándose allí cada mes de junio. Mercados. Después de un largo día de visitas, una buena opción es entrar en el Mercado Central. Con este paseo podés recuperar energías probando distintos sabores de sus platos. Este enorme edificio de 2 pisos tiene en su interior numerosos puestos de venta de productos. Además, en Florencia se encuentra el Mercato Nuovo, muy popular también gracias a la escultura de jabalí de bronce situada en uno de los laterales, la que dicen que trae suerte si le frotás la nariz. Otra curiosidad es la Piedra del Escándalo, un círculo de mármol que marcaba el punto donde se castigaba públicamente a los morosos en el medioevo, y está situado en el suelo en el centro del lugar. Galería Uffizi. Este es un palacio y museo que posee una de las más antiguas y famosas colecciones de arte del mundo. Es uno de los sitios indispensables para visitar en Florencia, sobre todo para los amantes del arte. Es una de las atracciones turísticas más visitadas y la pinacoteca más concurrida de Italia. Su fama se debe a la rica cantidad de obras que conserva en su interior, la mayoría del periodo renacentista. Alberga obras de arte de los grandes como Botticelli, Giotto, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael, por mencionar solo algunos. Para planificar tu visita, hacelo de forma anticipada. El costo de entrada es de 20 euros. Galería de la Academia. La Galería de la Academia fue fundada en 1787 por el Gran Duque de Toscana, Pietro Leopoldo, para albergar las obras de arte, en aquella época contemporáneas, de los maestros y alumnos de la Academia de las Bellas Artes. Junto con el Museo Uffizi, es uno de los más visitados de Florencia y del mundo. Las obras más interesantes que hacen que la galería tenga fama internacional son sin duda las creadas por Miguel Ángel, siendo la más importante la espectacular estatua del David. Además de esta estatua de mármol blanco, hay varias obras inacabadas de Miguel Ángel como Los 4 prisioneros. El costo es de 12 euros. Plaza de la República. Esta es una de las plazas más grandes de Florencia. En su centro está la Columna de la Abundancia y simboliza el lugar donde se cruzaban las principales vías de la antigua ciudad romana, la Cardo y la Decumano. Incluso es donde tenían su sede las termas y el Capitolio romano. Representa un ícono de la Unión de Italia. A partir de ahí fue totalmente reformada y se convierte en un espacio para reuniones, celebraciones y para los grandes anuncios del gobierno. El resultado de su reforma dio a Florencia un nuevo centro cuya belleza destaca aún en nuestros días. Palacio Pitti. Ubicado a muy poca distancia del Ponte Vecchio, es un palacio que data de 1458. Fue originalmente la residencia urbana de Luca Pitti, un banquero florentino. En 1549 fue comprado por Cosme I de Medici, duque de Florencia, siendo desde ese entonces la residencia oficial de los grandes duques de Toscana.
En el siglo XIX el palacio fue usado como base militar por Napoleón I y luego sirvió durante un corto periodo como residencia oficial de los reyes de Italia. A principios del siglo XX el palacio y su contenido fue donado al pueblo italiano y sus puertas se abrieron al público. Museo Galilei. Y es que Florencia es una ciudad tan maravillosa que no solo es un paseo por el arte, sino también ofrece lugares para visitar muy importantes para el mundo de la ciencia, no solo para expertos, sino también para curiosos en el tema. El Museo Galilei es uno de los más importantes del mundo en su área y posee objetos tan valiosos como el primer telescopio del astrónomo. Además recoge todo tipo de herramientas e instrumentos científicos desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Desde 1930, el Museo de la Historia de la Ciencia está ubicado en el Palazzo Castellani, uno de los edificios más antiguos de Florencia. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este video les haya servido y si es así los invitamos a que le den like y por supuesto a que se suscriban a nuestro canal. Nos vemos en el próximo.